El zapatero al que nadie miraba dos veces. El taller de don Eusebio era tan pequeño que muchos ni siquiera lo consideraban un negocio. Parecía más un rincón olvidado de la calle. Una mesa coja, una lámpara amarillenta, un par de estantes llenos de zapatos que ya no tenían dueño, y un viejo sentado en una silla que crujía cada vez que él respiraba. Todos en el barrio sabían que el viejo seguía allí por costumbre, no por necesidad. Nadie se haría rico remendando suelas. Nadie construiría futuro entre agujas, pegantes y cueros resecos. Pero don Eusebio no buscaba futuro. Él solo buscaba continuar. Ahí estaba desde antes que muchos nacieran. Había visto pasar gobiernos, patrullas, marchas, campañas, gritos, silencios, promesas, amenazas, épocas buenas y épocas que mejor no recordar. Su vida transcurría a un ritmo extraño, lento por fuera, inquieto por dentro. Porque aunque el viejo zapatero casi no hablaba, escuchaba demasiado. Y tal vez por eso, nadie se detenía mucho tiempo con él. Aquella mañana comenzó como cualquier otra. El sol apenas se asomaba. La humedad hacía que el cuero oliera más fuerte. Don Eusebio se puso los lentes que ya no corregían nada, pero que le daban la sensación de control. Acomodó los zapatos que tenía pendientes y suspiró. Otro día igual, murmuró. Lo dijo sin tristeza. Era simplemente un reconocimiento de su propia rutina. Fue entonces cuando escuchó un motor detenerse frente a su local. No era común. Su calle no era de paso para gente apurada, ni para autos de vidrios oscuros, ni para conductores que parecían tener prisa. Pero ese motor, ese sonido no pertenecía a los vecinos. Don Eusebio levantó la vista. El auto era sobrio, oscuro, discreto, pero imponente de una forma difícil de describir. No era lujo, era presencia. De él descendió un hombre de caminar firme, postura recta y gesto contenido, como alguien acostumbrado a que lo observen y a que lo juzguen. Llevaba zapatos gastados, pero no descuidados. Gastados de uso, gastados de camino, gastados de vida. Buenos días, dijo el hombre con voz serena. ¿Usted es el zapatero? El viejo asintió lentamente, con esa mezcla de sorpresa y prudencia que solo los años enseñan. El hombre extendió uno de los zapatos que llevaba en la mano. Se me abrió la suela. Necesito que lo repare. No tengo mucho tiempo. El zapatero tomó el calzado entre los dedos. Lo examinó. Sintió el desgaste. Lo olió. Lo giró en silencio, como si leyera una historia escrita en cada raspón. Se puede arreglar, respondió, pero no es solo la suela. El tacón está suelto, y la costura se va a reventar. Haga lo que tenga que hacer, dijo el hombre con un asentimiento breve. Don Eusebio notó algo curioso. Aquel visitante no estaba nervioso, pero tampoco relajado. Era la calma rara de quien vive rodeado de tensión constante. Se sentó. No pidió precio. No preguntó cuánto tardaría. Simplemente cruzó los brazos y esperó. El zapatero, sin más, comenzó a trabajar. Los minutos pasaron en un silencio denso, cargado. El martillo golpeaba, pero no rompía la quietud. La suela se asentaba, pero no borraba la sensación de que algo no encajaba del todo. Fue entonces cuando el hombre suspiró, como si por fin soltara un peso que no tenía dónde guardar. A veces, dijo en voz baja, lo único que uno puede hacer es seguir. No era una frase dirigida al zapatero. Era algo que se le escapó, como una confesión accidental. Don Eusebio se quedó quieto. No sabía si debía responder. Pero su instinto, el mismo que lo había mantenido con vida durante tantos años turbulentos, le dijo que callara y escuchara. A veces uno no elige el camino, continuó el hombre. El camino lo elige a uno. Y uno solo, aguanta. Fue entonces cuando el zapatero lo miró a los ojos. Y lo reconoció. No por el nombre, que venía después. No por la fama, que era ruido. Lo reconoció por algo más difícil de explicar. La clase de carga que solo un hombre acostumbrado a poder y a la soledad podía mostrar cuando creía que nadie lo observaba. El viejo no dijo nada, porque entendió que aquel hombre no buscaba ser escuchado. Solo necesitaba un espacio donde su silencio no pesara tanto. Terminó el arreglo con cuidado, limpiando el zapato como si fuera una pieza única. Se lo entregó al cliente. «Listo, don», dijo, sin completar la frase. El hombre sonrió apenas, como si hubiera agradecido ese intento de discreción. «Gracias», respondió. Pagó de más, mucho más, y se marchó sin mirar atrás. El ruido del motor alejándose dejó una calma distinta. Una calma nerviosa. Una calma que deja espacio para una sola pregunta. ¿Quién demonios era ese hombre? La respuesta llegaría después.
y con ella la certeza de que aquella conversación no fue casualidad, sino el inicio de un peso que el viejo zapatero cargaría hasta la muerte. La tentación de reinterpretar lo visto. Durante las primeras horas, don Eusebio intentó continuar su día como si nada hubiera pasado. Había reparado unos zapatos, como había hecho miles de veces antes. Eso era todo. Eso debía ser todo. Pero había algo distinto en el aire. Una especie de vibración silenciosa, como si las paredes hubieran presenciado más de lo que él mismo alcanzó a entender. El zapatero se sentó en su banquito, tomó otro zapato para continuar trabajando, y lo dejó en la mesa. No podía concentrarse. Su mente volvía una y otra vez al hombre que había atendido. ¿Quién era? ¿Por qué habló así? ¿Por qué parecía cargar con un peso invisible? La frase resonaba sin permiso en su memoria. A veces uno no elige el camino. El camino lo elige a uno. Era una frase de alguien que ya había vivido demasiado, de alguien que conocía la soledad del poder o el desgaste de la responsabilidad. No sonaba a queja, no sonaba a miedo, sonaba a cansancio. Ese cansancio que solo un líder, o un hombre marcado por decisiones irreversibles, puede tener. El zapatero trató de reinterpretar la escena de cualquier forma que la volviera normal. Quizás era un empresario cansado. Quizás era un profesor con problemas. Quizás un padre lidiando con algo personal. Quizás ni siquiera fue una confesión, solo un pensamiento en voz alta. Pero no, la memoria es terca, y la intuición, cuando se tiene tantos años encima, aún más. Había algo en aquel hombre, una firmeza controlada, una postura que no se improvisa, una mirada que ha visto demasiado, y ese tipo de serenidad que solo tienen los que viven rodeados de ruido. Esa calma no era común, no pertenecía a cualquiera. Al día siguiente, cuando don Eusebio abrió su taller, escuchó la radio del vecino. No escuchó palabras al principio, solo el tono apasionado del locutor, el tipo de voz que solo usa cuando habla de personas influyentes, polémicas o figuras públicas. Entonces escuchó el nombre, y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El zapatero sintió un escalofrío. No quería mirar por encima de la cortina de cuero que colgaba la entrada, pero lo hizo igual, como si la curiosidad empujara su cuerpo sin su permiso. El vecino seguía hablando. Dicen que estuvo por la región hace un par de días, quién sabe con qué motivo. Don Eusebio bajó la mirada. Su corazón latía más rápido de lo que su edad recomendaba. No, se dijo a sí mismo. No puede ser. Pero la imagen volvió. El auto oscuro. La postura recta. El silencio incómodo. La confesión casual. De pronto, todo encajó. Pero aceptar esa verdad significaba aceptar algo más pesado. Él, un zapatero olvidado en una calle sin importancia, había sido testigo accidental de un momento vulnerable, mínimo, íntimo, humano, de uno de los hombres más observados del país. No era una anécdota, era un cruce improbable. Y esas coincidencias siempre vienen acompañadas de consecuencias. Los días siguientes fueron peores, porque la mente del viejo decidió jugarle en contra. Repasó cada detalle, como si quisiera encontrar una forma de negar lo evidente. El tono de su voz, la forma en que sostuvo los zapatos, la mirada perdida mientras hablaba del camino, el leve temblor en la mano al pagar, el silencio que dejó cuando se marchó. No había nada fuera de lugar, y sin embargo, todo estaba fuera de lugar. Lo que había visto no era un acto escandaloso, no era un secreto ilegal ni un movimiento sospechoso. Era peor, era un momento humano que no debía tener testigos. El tipo de instante en el que un hombre poderoso deja de ser solo un personaje público y muestra la grieta interna que nunca se confiesa frente a un micrófono. No fue una acción comprometedora, no fue una frase peligrosa, pero fue inesperada, un fragmento privado, un desahogo sin querer, una verdad que jamás habría dicho si recordaba que no estaba solo. Eso era justamente lo que hacía tan incómoda la memoria. No era lo que había visto, sino lo que había entendido. Una comprensión que no pidió. Una comprensión que no buscó, una comprensión que no sabía cómo manejar. Con los días, don Eusebio comenzó a callar incluso cuando estaba solo. No porque temiera hablar, sino porque temía recordar. Porque recordar significaba reconocer que, por un instante, vio algo que no debía ver, y reinterpretarlo solo lo hacía más real. Cada vez que intentaba convencerse de que se había equivocado, su memoria respondía con más fuerza, mostrando detalles que no sabía que tenía. La postura, el tono, la frase, el peso detrás de cada palabra. Eusebio veía la escena incluso con los ojos cerrados, y cada vez que intentaba reconstruirla,
Terminaba con la misma pregunta que lo inquietaba más que la verdad misma. ¿Por qué él? ¿Por qué a un zapatero sin importancia le fue dado un momento que ni siquiera los más cercanos al poder habrían visto? Esa pregunta, más que la identidad del hombre, fue lo que empezó a carcomerlo por dentro. Porque cuando un testigo no entiende lo que ha visto, lo que vio comienza a tomar vida propia. Y en el silencio que siguió, don Eusebio sintió como la primera sombra del destino comenzaba a posarse sobre él. El peso de una verdad que no conviene a nadie. Los días pasaron, y lo que al principio fue solo inquietud empezó a volverse algo más denso. No miedo, no paranoia, algo más peligroso. Una verdad sin utilidad. Porque hay verdades que iluminan, hay verdades que destruyen, hay otras que liberan. Pero la que don Eusebio llevaba dentro no hacía nada de eso. No cambiaba el mundo. No servía para denunciar. No resolvía un misterio nacional. No protegía a nadie. Era un tipo de verdad distinta. Una que no convenía a nadie, ni siquiera a él. Y precisamente por eso, pesaba más. Comenzó a notar cosas pequeñas, como si el entorno hubiera cambiado de lugar, aunque sabía que era él quien estaba cambiando por dentro. La radio del vecino seguía encendida todas las mañanas, y aunque trataba de no escucharla, cada vez que oía el apellido Uribe, el martillo se detenía entre sus dedos. No era un gesto consciente. Era su cuerpo reaccionando antes que él. A veces, un cliente entraba y preguntaba por reparaciones mínimas. Don Eusebio los atendía como siempre, pero sentía que lo observaban con más atención de la necesaria. Quizás era imaginación. Quizás no. Cuando la mente está cargada, todo el mundo parece sospechoso. En una ocasión, un hombre que no había visto nunca entró al taller con un maletín. No se quitó los lentes oscuros. Ni siquiera dejó que su rostro mostrara expresión alguna. «Necesito que me arregle estos», dijo, poniendo unos zapatos sobre la mesa. Zapatos que no necesitaban arreglo. Zapatos nuevos, perfectos, casi recién comprados. El zapatero los miró, luego lo miró a él. «No tienen nada», respondió. «Arréglelos», insistió el hombre, sin mover un músculo del rostro. «Algo, lo que sea». El zapatero sintió un escalofrío. ¿Por qué alguien querría eso? ¿Quién hace un encargo que no tiene sentido? El hombre quedó en silencio unos segundos. Luego añadió, «A veces es mejor no cuestionar ciertos detalles». Y salió. Así, sin más. Dejó los zapatos, dejó el dinero y dejó un rastro de inquietud más profundo que cualquier palabra. Eusebio cerró el taller más temprano ese día. No porque creyera que lo estaban vigilando. No porque pensara que ese hombre era un enviado de nadie. Sino porque, por primera vez, sintió que el mundo de allá afuera y su pequeño taller ya no estaban tan separados como antes. Las noches empezaron a ser más largas. No dormía mal, dormía inquieto. Despertaba varias veces sin motivo claro, como si su mente quisiera recordarle que no podía volver a la normalidad por completo. Una mañana, mientras tomaba tinto en la puerta del taller, observó la calle. Misma calle de siempre. Mismo polvo, mismas voces, mismos perros perezosos. Pero él ya no pertenecía a ese escenario de manera inocente. Y lo sabía. Había visto algo que no entendía del todo, pero suficiente como para sentir la responsabilidad de guardarlo. Porque ¿qué podía hacer con esa verdad? ¿Contarla? Todos lo llamarían loco, exagerado, viejo confundido. Y si alguien le creyera, entonces sería peor. Se convertiría en el hombre que dijo demasiado, en el que habló sin medir consecuencias. ¿Negarla? Tampoco servía. La mente no olvida los momentos que se sienten importantes, aunque uno no sepa por qué. ¿Ignorarla? Eso era imposible. No se ignora lo que te persigue aun cuando estás en silencio. Eusebio finalmente comprendió algo fundamental. Había recibido una verdad que no era suya. Una verdad que no le pertenecía. Una verdad que solo existía en su memoria, y que debía quedarse ahí. No porque fuera peligrosa en sí misma, sino porque pertenecía a otra vida, a otra historia, a otro nivel de realidad. Y él nunca debió tener acceso a ella. Los rumores en el pueblo aumentaron. No sobre él, sino sobre el movimiento político de la región. Lo que antes eran chismes sueltos ahora eran conversaciones en voz baja, comentarios sobre visitas, reuniones, movimientos, tensiones. Eusebio los escuchaba desde lejos, fingiendo desinterés, aunque todo adquiría un nuevo matiz desde que aquella escena se había tatuado en su memoria. Ya no escuchaba nombres como simple información ajena. Ahora escuchaba ecos, y cada uno de esos ecos conectaba, de alguna forma misteriosa e involuntaria, con aquella frase del hombre misterioso. A veces uno no elige el camino lo elige a uno.
Ya no sabía si lo que había presenciado era una confesión, o un aviso, o una despedida, o simplemente una grieta emocional accidental. El problema de haber visto algo inesperado es que te obliga a buscar significado donde quizás no lo hay. Pero incluso si no lo hay, el peso permanece, porque lo que se vio ya no se puede desver. Eusebio comenzó a temer no por su vida, sino por su tranquilidad. Sabía que no estaba en peligro real, pero su paz interior había cambiado de forma. Había sido reconfigurada. Mientras limpiaba su taller en silencio, comprendió el verdadero problema. Algunas verdades no son peligrosas por lo que revelan. Son peligrosas por lo que te hacen sentir responsable. Ese tipo de responsabilidad, la responsabilidad no solicitada, es una carga invisible. Una carga que no se comparte. Una carga que no se aligera. Una carga que no conviene a nadie. Y así, sin que nadie lo supiera, el viejo zapatero empezó a envejecer un poco más rápido. Porque a veces, el peso no viene de lo que uno ve, sino de entender que no debió verlo. El viejo zapatero, Julián Herrera, no era hombre de meterse en la vida de nadie. A sus 78 años, había aprendido que en el pueblo los secretos se propagaban solos, y que uno vivía más tranquilo si no preguntaba más de la cuenta. Su taller, pequeño, oscuro y lleno de olor a cuero, era su refugio del ruido del mundo y, al mismo tiempo, el punto donde terminaban llegando historias que nadie se atrevía a contar en voz alta. El día que todo empezó fue uno de esos en los que la lluvia cae sin intención de detenerse. Julián estaba sentado detrás del mostrador, remendando unas botas viejas con la precisión paciente que solo dan los años, cuando escuchó 3 golpes secos en la puerta. ¿Abierto?, preguntó una voz firme, pero baja. Sí, adelante, respondió el zapatero, sin levantar la vista. El hombre entró empapado, con un impermeable oscuro que chorreaba sobre el suelo ya húmedo del taller. Traía en la mano un par de zapatos de cuero negro, gastados en la punta. Necesito que los deje como nuevos, dijo el visitante. Julián tomó los zapatos, los revisó y asintió. Nada fuera de lo común. Hasta que, cuando levantó la mirada, algo en la expresión del hombre le hizo un nudo en el estómago. No era miedo, era reconocimiento, pero no sabía de dónde. El visitante parecía incómodo, como si evitara que la luz débil del bombillo revelara demasiado de su cara. Se sentó al fondo, cerca de la trastienda, y permaneció allí en silencio mientras el zapatero trabajaba. El sonido del martillo contra la horma, el crujido del cuero, el olor a pegamento, todo parecía normal, pero el aire no lo era. Había algo contenido, una energía tensa, como si el hombre estuviera esperando un momento específico para hablar. Y lo hizo. Dígame una cosa, don Julián, empezó con voz calmada, casi susurrada. Sí, señor. ¿Usted cree que la gente realmente olvida las cosas? El zapatero levantó la vista y se encontró con unos ojos que brillaban con un peso difícil de describir. La gente no olvida, respondió Julián. Pero aprende a callar. El visitante sonrió. Fue una sonrisa corta, ladeada, que podría interpretarse como ironía o como alivio. Eso he pensado toda la vida, respondió él. Que en este país nadie olvida, pero todos callan. Y a veces, eso es peor que recordar. Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía quién era ese hombre, pero la manera en que hablaba cargaba años de historias que nadie debía oír. El hombre continuó. Hay cosas que uno hace, murmuró, casi para sí mismo. Cosas que no se pueden borrar. Y aún así, la gente cree que sí. Cree que porque pasa el tiempo, la memoria se disuelve. El zapatero, que toda su vida había escuchado más de lo que debía, dejó los zapatos a un lado. Cada quien carga su propio peso, dijo con serenidad. A veces es liviano. A veces no deja dormir. El visitante apretó los labios. Luego preguntó, de forma abrupta. ¿Usted duerme tranquilo, don Julián? La pregunta cayó como un balde de agua helada. A veces, respondió el zapatero, sin mentir. Hubo un silencio largo, muy largo. El tipo respiró hondo y miró hacia la puerta, como asegurándose de que nadie entraría. Si yo le contara lo que sé, dijo, bajando aún más la voz, no sé si usted seguiría durmiendo. Julián tragó saliva. Su instinto le gritó que no quería escuchar más. Pero algo en la expresión del visitante, algo oscuro, agotado, quizá hasta arrepentido, lo mantuvo en su asiento. Y entonces sucedió. El hombre se inclinó hacia él, apoyó los codos en sus rodillas y dijo, a veces cargo conmigo la sensación de que todo podría haberse hecho distinto. Pero no se hizo. Y al final, sus ojos se perdieron en la madera gastada del taller,
Uno termina haciendo lo que los demás dicen que es, para bien o para mal. El reloj del taller marcó 1 minuto entero sin que ninguno de los dos hablara. Finalmente, Julián, en un acto casi automático, terminó de limpiar los zapatos y los entregó. «Están listos». El visitante los tomó, pagó sin negociar, lo cual ya era raro en el pueblo, y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, sin volverse, dijo: «Usted no me vio hoy, ni me escuchó», y salió bajo la lluvia. Julián quedó petrificado. Intentó convencerse de que había sido solo un cliente más, un hombre cansado, tal vez arrepentido, pero algo en su tono, en sus silencios, lo perseguiría durante meses. Esa misma tarde, mientras caminaba hacia su casa, escuchó que 2 jóvenes comentaban en la esquina: «Dicen que alguien vio a Uribe aquí en el pueblo». «¿Sí? ¿Y qué estaría haciendo?». Julián sintió un vacío en el estómago. No era posible. ¿O sí? Una sensación amarga se le instaló en el pecho, porque si aquello que escuchó lo dijo quien le empezaba a sospechar, entonces no era solo un cliente arrepentido. Era un pedazo de la historia del país, dejando caer una sombra que él cargaría hasta el último día de su vida. Julián trató de seguir con su vida como si nada hubiera ocurrido. Volvió al taller al día siguiente, remendó botas, cambió suelas, conversó con 2 o 3 clientes habituales. Pero el peso en el pecho seguía ahí, silencioso, apretando cada vez que escuchaba un murmullo al otro lado de la calle. Porque en el pueblo los rumores no caminan, corren. Y en particular, parecía tener piernas largas. Al tercer día, mientras el zapatero organizaba un montón de plantillas viejas, notó que la puerta del taller se abrió con demasiada lentitud, como si el visitante no quisiera que nadie lo viera entrar. Era un hombre joven, de unos 30 y tantos, con un saco oscuro que no combinaba con el calor húmedo del pueblo. Miró a su alrededor antes de cerrar la puerta. «¿Usted es don Julián?», preguntó con una voz neutra, casi mecánica. «El mismo», respondió el zapatero, cuidando que no se le notara el nerviosismo. «¿En qué le puedo servir?». El hombre dio un paso hacia adentro, examinando cada rincón del taller, como si buscara cámaras ocultas o micrófonos escondidos. Luego se acercó al mostrador. «Me dijeron que usted atendió a alguien importante hace unos días». Julián sintió como el aire se espesaba. «Aquí entra mucha gente», dijo, sin mentir. «Unos importantes, otros no tanto. Pero yo arreglo zapatos, no pregunto apellidos». El visitante sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Lo entiendo. Es mejor no preguntar. Pero también es peor decir algo que no debe decirse». El zapatero no respondió. Solo esperó. El hombre continuó: «Porque los rumores son peligrosos, don Julián. Muy peligrosos. Se descontrolan, crecen, y a veces, sin buscarlo, terminan perjudicando a quienes ni siquiera estaban metidos». Julián tragó saliva. «¿Está insinuando algo?», preguntó con voz firme. «No», dijo el hombre con una tranquilidad demasiado ensayada. «Solo estoy aquí para aclarar un malentendido. Un chisme. Alguien dijo que tal vez, usted atendió a cierta persona conocida. Una persona que no suele moverse sin seguridad, sin escoltas, sin avisar». «Pues entonces no fui yo», respondió el zapatero. «Yo no vi escoltas. No vi camionetas. Solo vi un par de zapatos dañados y un cliente que pagó de contado». El visitante se inclinó hacia el mostrador. ¿Y vio su cara? La pregunta cayó como una piedra en el agua. «Vi lo que ve cualquier zapatero», respondió Julián. «Un cliente cansado. Eso es todo». El hombre lo observó unos segundos más, con los ojos entrecerrados, como si buscara grietas en sus palabras. «¿Seguro?». «Seguro», dijo el zapatero, sosteniendo su mirada sin pestañear. Hubo un silencio denso, prolongado, que se extendió como un hilo tensado a punto de romperse. Finalmente, el visitante se enderezó. «Bien, porque sería una lástima que alguien inventara historias. Las historias traen problemas, don Julián, sobre todo cuando incluyen nombres grandes, nombres pesados». Julián sintió que las manos le temblaban ligeramente. No por miedo, sino por la certeza de que lo que escuchó aquel día en la trastienda no había sido fruto del azar. Ese hombre no había llegado al pueblo por casualidad. Antes de irse, el visitante miró los zapatos que Julián estaba arreglando sobre la mesa. Tomó uno, lo observó, y dijo: «Uno nunca sabe lo que un zapato puede contar, si uno escucha bien». Lo dejó de nuevo en su lugar y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió. «Si alguien le pregunta, usted no vio nada. No escuchó nada. Y sobre todo,
No entendió nada. La puerta se cerró con un golpe suave. El zapatero quedó paralizado. El silencio del taller era tan profundo que podía oír su propio corazón latiendo. Caminó hacia la ventana, observó la calle y vio al hombre subir a un carro oscuro sin placas visibles. El vehículo partió sin prisa, pero tampoco sin rumbo. Era claro, no era un mensajero cualquiera. Y confirmar eso fue lo que hizo que el miedo real apareciera por primera vez. Esa noche Julián no durmió. Se quedó sentado en la mecedora del cuarto, con las manos entrelazadas sobre las rodillas, escuchando cómo los perros del barrio ladraban sin descanso, como si también hubieran olido algo extraño en el aire. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar la frase. A veces cargo conmigo la sensación de que todo podría haberse hecho distinto. Esa voz, ese tono, ese dejo de culpa, todo se le reproducía exacto en la memoria. Y entonces, mientras la madrugada avanzaba lentamente, una duda aterradora se le instaló en el pecho. ¿Qué tal que aquel hombre realmente hubiera sido él? ¿Qué tal que, sin quererlo, Julián hubiera escuchado una confesión que nadie debía oír? ¿Qué tal que lo que escuchó fuera suficiente para incomodar a quienes jamás aceptan testigos? El amanecer lo encontró despierto, con el rostro cansado y la mirada perdida. En el pueblo, una conversación ya estaba circulando. Dicen que el zapatero vio algo. Dicen que alguien vino a advertirle. Dicen que lo que escuchó no lo debe repetir. Y Julián, que nunca había buscado problemas, empezaba a entender que esta historia ya no le pertenecía. Lo había metido en ella, aunque nunca lo hubiera querido. Durante casi toda su vida, Julián había sido un hombre sencillo. Zapatero, madrugador, discreto, conocido por su habilidad para dejar nuevos los zapatos viejos y por su costumbre de silbar mientras trabajaba. Pero después de aquel encuentro con el visitante del saco oscuro, algo comenzó a cambiar. El silencio ya no era su refugio. Era una carga, y lo peor era que nadie se lo había impuesto de manera directa. No había amenazas claras, ni advertencias explícitas, ni órdenes. Era algo más sutil, una presión que se colaba entre las rendijas de la rutina, como una brisa que no se ve pero que eriza la piel. A los vecinos que antes saludaba con un gesto amplio, ahora los saludaba apenas con un movimiento de cabeza. A sus clientes de toda la vida, los que hablaban de fútbol, de las lluvias, de la cosecha, ya no le seguía la conversación. No porque no quisiera, sino porque tenía miedo de hablar de más. Su esposa, Clara, lo notó primero. «Estás raro», le dijo una tarde mientras él cenaba en silencio, mirando el plato como si en él hubiera un mensaje oculto. «No dices ni media palabra desde hace días». Julián levantó la cabeza, sorprendido por el tono preocupado. «Estoy cansado», mintió. «No, no es eso», insistió ella. «Tienes algo en la mirada, como si estuvieras aquí, pero no estuvieras». Julián no respondió. No podía. ¿Cómo explicarle algo que él mismo aún no comprendía del todo? Clara lo observó un largo rato, pero decidió callar. También lo conocía lo suficiente para saber que, si él no quería hablar, no había fuerza humana que lo hiciera hacerlo. El taller también cambió. Antes, cuando un cliente entraba, Julián solía conversar, preguntar por la familia, escuchar historias del pueblo. Ahora, apenas hablaba lo necesario. ¿Qué se dañó? ¿Cuándo lo necesita? Pase por él el viernes. Las herramientas que solían sonar acompañadas de su característico silbido ahora trabajaban en silencio. La prensa del taller, que siempre hacía un chasquido rítmico, parecía acentuar la tensión. Cada golpe de martillo se sentía más duro, más seco, como si cargara el peso de una preocupación invisible. Era como si un velo hubiera caído sobre él, uno que nadie más veía. Pero todos comenzaban a hacer. La tensión dio un giro cuando, a finales de la semana, un hombre nuevo llegó al taller. No era del pueblo. Se notaba por el acento, por la ropa, por la manera en que miraba todo con una mezcla de curiosidad y precaución. Entró sin pedir permiso. «¿Usted es el zapatero?», preguntó. «Sí», respondió Julián, sin alzar mucho la voz. El hombre dejó un maletín en el suelo. Parecía pesado, como si llevara documentos o algo más. «Vengo a mandarle a hacer un par de botas», dijo con casualidad, pero sus ojos no combinaban con el tono ligero de su voz. El zapatero tragó saliva. «¿Botas? Claro. Dígame la talla». El hombre no respondió la pregunta. En lugar de eso, se paseó por el taller lentamente, como inspeccionándolo todo. Pasó los dedos por encima de la mesa de trabajo, levantó un frasco de pegante, tocó un par de suelas. «Dicen que este es un lugar confiable», dijo por fin. «Eso intentamos», respondió Julián.
También dicen que por aquí pasan personas que prefieren no ser reconocidas. La frase cayó como un golpe seco. Julián sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Aquí solo vienen clientes, respondió. Yo no sé quiénes son. Solo arreglo zapatos. El hombre asintió, pero su rostro no mostraba convencimiento. Luego levantó la mirada y dijo algo que congeló al zapatero. Los rumores son como el cuero. Se estiran. Julián se quedó en silencio. Pero también pueden romperse si alguien tira demasiado fuerte, agregó el visitante, clavando los ojos en él. Hubo un silencio pesado. El hombre abrió su maletín, sacó un par de botas viejas y las dejó sobre la mesa. Arréglese esto. Quiero ver si es tan bueno como dicen. Julián asintió sin palabras. Paso por ellas el miércoles, dijo el hombre. Y, antes de salir, añadió con un tono que no admitía réplica. Y espero encontrarlas listas. Me molestan los retrasos. El visitante se fue sin mirar atrás. El taller quedó lleno de un silencio aún más denso que antes. Julián se dejó caer en el banquito, con el corazón latiendo rápido. Comprendió que ese hombre no necesitaba botas. No había venido por zapatos. Había venido por él. Los días siguientes fueron aún peores. La gente del pueblo comenzaba a murmurar cuando él pasaba. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con lástima, y algunos pocos con un respeto extraño, como si sospecharan que Julián sabía algo que no debía saberse en un pueblo tan pequeño, como si llevara encima un secreto que lo conectaba con fuerzas mayores. Cada mirada era un recordatorio del círculo que se cerraba a su alrededor. Su carácter cambió más. Ya no caminaba con el paso lento y relajado de siempre. Caminaba rápido, mirando a los lados. Cerraba la puerta del taller con llave aunque fuera mediodía. Cuando alguien entraba sin tocar, daba un brinco involuntario. Hasta sus manos temblaban ligeramente cuando sostenía las herramientas. No era el hombre que había sido. Era otro, uno que no eligió ser. Pero lo más preocupante no era cómo lo veía la gente. Lo preocupante era cómo empezaba a verse él mismo. Cada día que pasaba, la pregunta resonaba más fuerte en su cabeza. ¿Por qué justo él? ¿Por qué tuvo que escuchar eso? Y otra, más inquietante. ¿Hasta dónde llegaría esta historia, si alguien decidiera que él era un problema? A veces, en las noches, se levantaba sobresaltado creyendo escuchar pasos afuera, o un motor encenderse muy cerca, o voces murmurando su nombre. El silencio que había decidido guardar ya no lo protegía, lo estaba consumiendo. La mañana del miércoles llegó más rápido de lo que Julián habría querido. Era el día en que el hombre del maletín regresaría por las botas que, en el fondo, no necesitaban reparación. El zapatero no había dormido bien desde la visita. Incluso pensó en desaparecer unas horas, cerrar el taller y fingir que se había enfermado. Pero algo más fuerte que el miedo lo obligó a quedarse. No era valentía, no era terquedad, era la sensación amarga de que huir solo empeoraría todo. Apenas el sol comenzaba a subir detrás de los tejados, Julián se paró frente al espejo del baño. Tenía ojeras profundas, la barba más crecida de lo habitual, la piel pálida. Parecía un hombre que cargaba 10 años más. Solo entrega las botas, se dijo a sí mismo. Nada más, pero ni siquiera él creyó en su propia voz. El taller abrió como siempre. O al menos, eso quiso aparentar. Colocó las botas del hombre en la mesa principal, perfectamente limpias y rearmadas, aunque sabía que el trabajo no importaba. Nadie iba a revisar puntadas ni suelas. Ese par de botas era solo una excusa, para algo que aún no comprendía. El reloj avanzaba lento. Pasaron las 8, pasaron las 9, pasaron las 10, y cada sonido afuera, un motor que frenaba, una voz que pasaba, un golpe en la acera, lo hacía sobresaltarse. A las 11 de la mañana exactas, la puerta se abrió. Entró el hombre del maletín. Pero no venía solo. Detrás de él apareció otra figura. Un hombre mayor, discreto, con gafas y una expresión calma, casi neutra. No lo acompañaba como subordinado, sino como alguien cuyo silencio pesaba más que el de todos los demás. Fue él quien habló primero. «Buenos días, Julián». El zapatero tragó saliva. «Buenos días». El hombre del maletín cerró la puerta con llave. El sonido metálico resonó como un martillazo en el pecho del zapatero. «Veo que las botas están listas», dijo el visitante mayor, observando la mesa. «Sí, señor», respondió Julián, mirando el suelo. Hubo un breve silencio. Luego, el hombre dio un paso más hacia él. «¿Sabe usted quién era la persona que atendió hace unos días?», preguntó con suavidad. Julián sintió que el estómago se le cerraba. «No,
Señor, respondió con sinceridad. No pregunte. Yo solo arreglo zapatos. El hombre mayor lo observó con atención. No buscaba la mentira. Buscaba la forma en que Julián respiraba, temblaba y escogía sus palabras. Ya veo, respondió finalmente. El hombre del maletín cruzó los brazos, pero no dijo nada. El visitante mayor continuó. Hay momentos en la vida de ciertos hombres donde necesitan desaparecer por unos minutos, donde necesitan estar con alguien que no haga preguntas, que no pregunte nombres, que no mire demasiado. Julián asintió, aunque no entendía del todo. Lo que usted vio, prosiguió el hombre, no fue importante. Lo importante fue a quien vio. Su voz era tranquila, pero cada palabra caía como una piedra al agua. El problema no es que usted sepa, dijo. El problema es que otros puedan pensar que sabe más de lo que realmente sabe. Fue ahí cuando Julián lo entendió. Todo, en un instante. Él no era un riesgo por lo que había escuchado. Era un riesgo por haber estado ahí. Yo no he dicho nada, susurró. Lo sabemos, respondió el hombre. Por eso estamos aquí. Julián no sabía si eso era bueno o peor. El hombre mayor se acercó un poco más. Mire, don Julián, hay gente en este país que vive rodeada de preguntas. Personas que, cada vez que entran a un lugar, despiertan rumores. Usted estuvo en el sitio equivocado, en el momento equivocado, frente a la persona equivocada. Una gota de sudor le cayó a Julián por la sien. El hombre del maletín, que había permanecido callado, habló al fin. La gente en el pueblo habla demasiado. Julián cerró los ojos un segundo. Él sabía, él también había sentido esas miradas, ese murmullo, ese cambio de tono cuando pasaba. El hombre mayor continuó. Lo que escucho no es problema. Lo que la gente quiere imaginar que escuchó, sí lo es. Ese fue el momento en el que Julián comprendió la raíz de todo. El peligro no estaba en la verdad. Estaba la ficción que otros podían construir alrededor de ella. El hombre mayor se acercó a las botas y las tomó en sus manos. Por eso necesitamos tener claridad, dijo con calma. No sobre lo que usted oyó, sino sobre lo que está dispuesto a callar. Era una frase ambigua. Ni amenaza ni advertencia. Más bien, una invitación obligada. Julián abrió la boca, pero no logró hablar. La voz se le atoró en la garganta. El visitante mayor lo miró con una paciencia inquietante. Escuche, Julián. Usted es un hombre trabajador. Usted no buscó esto. Usted no pidió estar ahí. Eso lo sabemos. Y por eso, hizo una leve pausa. Queremos dejar algo claro. El hombre del maletín dio un paso al lado, como acomodándose para escuchar. El visitante mayor concluyó. El silencio no siempre es un castigo. A veces es una forma de protección. Julián, confundido, alzó la mirada. No queremos nada de usted, dijo el hombre. Solo que siga siendo quien siempre ha sido, un hombre que trabaja y que no necesita saberlo todo. El hombre dejó las botas sobre la mesa otra vez. ¿Estamos de acuerdo? Julián asintió, sin poder hacer otra cosa. El visitante mayor sonrió. Una sonrisa breve, que no llegaba a los ojos. Muy bien, dijo. Entonces este será el final del asunto. El hombre del maletín abrió la puerta. Salieron. No dijeron adiós. La puerta se cerró. El sonido se sintió como un veredicto. Julián se dejó caer sobre su banquito. Respiró profundo. Las manos le temblaban. Y, por primera vez desde aquel día, entendió algo cristalino, casi doloroso. No lo habían visitado para callarlo. Lo habían visitado para confirmarlo. Porque había silencios que nacen del miedo. Pero también había silencios que nacen de la necesidad. Aquel no era un secreto que él pudiera compartir. No era un secreto que tuviera dueño. Era un secreto que lo rodeaba, lo sobrepasaba. Y comprendió, de manera casi brutal, que su vida sería más segura, más tranquila, más larga, si dejaba que aquella historia muriera exactamente donde había nacido. Entre él, unas botas viejas y un hombre cuyo nombre ya no debía pronunciar. El tiempo, como siempre, avanzó sin pedir permiso. Los días se hicieron semanas. Las semanas se hicieron años. Y el taller, que alguna vez fue un punto ruidoso en la vida del pueblo, se volvió un lugar tranquilo, casi silencioso, donde solo el eco de los pasos de Julián parecía recordar que aún había trabajo por hacer. Las botas de aquel hombre ya no estaban, pero la escena seguía ahí, no como un recuerdo doloroso, no como una amenaza, sino como una imagen fija, intacta, inmóvil, suspendida en la memoria como una fotografía que no se desgasta. Los rumores,
Como todos los rumores, murieron con el tiempo. La gente encontró nuevas historias, nuevos chismes, nuevas obsesiones. Julián volvió a ser invisible, tal como siempre había sido. Pero sabía que no era el mismo. Había un antes y un después marcado por aquella tarde, por aquella visita, por aquella conversación que nunca pidió escuchar. El silencio que le habían pedido, o más bien, que había comprendido, no desapareció. Se instaló en él como un peso suave, constante, imposible de ignorar. Un testigo solitario de algo que no podía contarse. A veces, mientras trabajaba, Julián se detenía sin razón aparente. La aguja en la mano, la suela a medio pegar, el cuero aún tibio bajo sus dedos. Y su mente regresaba, sin permiso, a aquella escena. Ese hombre, quienquiera que fuera antes de entrar al taller, dejando sus botas como si fueran un mensaje. Ese silencio cargado. Ese tono bajo que parecía traer consigo decisiones que no se registran en papeles ni discursos. Y sobre todo, la certeza de que él, un simple zapatero, había sido testigo involuntario de un momento que no pertenecía al mundo público. Un momento que habría pasado desapercibido. Si no fuera porque él estaba ahí, los años envejecieron su cuerpo, pero ese recuerdo no envejeció. Sus manos se hicieron más lentas, sus ojos más cansados, su espalda más pesada. Pero cada detalle de aquella tarde se mantuvo nítido, como si hubiera ocurrido ayer. No se deformó, no se adornó, no se volvió heroico ni trágico, no creció ni disminuyó. Simplemente permanece. Eso era, al final, lo que más lo inquietaba. Los recuerdos suelen cambiar. La memoria suele traicionar. Los años difuminan bordes, mezclan voces, confunden colores. Pero ese recuerdo no. Ese seguía igual. Igual de claro. Igual de inexplicable, igual de silencioso. Hubo un día, muchos años después, en que Julián sintió que su vida estaba llegando al cierre natural. No había enfermedad, solo una enorme sensación de cansancio, un agotamiento profundo, el tipo que anuncia que el cuerpo ya dio todo lo que podía dar. Cerró el taller temprano, barrió el piso como siempre, colgó el delantal en la misma clavija donde lo había colgado por décadas, y se sentó en su banquito, justo frente a la mesa donde alguna vez reposaron aquellas botas. Miró ese espacio vacío durante largos minutos. Y entonces habló, no para nadie, no para un oído humano, sino para sí mismo. Yo sé lo que vi, pero también sé por qué me tocó callarlo. No era una confesión, no era un arrepentimiento. Era simplemente la constatación de una verdad que había cargado en silencio toda su vida. Una verdad que nunca buscó, una verdad que no pedía ser contada. Una verdad que solo exigía cuidado. En ese momento, Julián terminó de entender algo que siempre había rozado, pero nunca había abrazado por completo. No todos los testigos existen para hablar. Algunos existen para preservar, para guardar intacto un momento que no puede entrar al ruido del mundo, para mantener en equilibrio algo que no debe ser perturbado. Los testigos silenciosos son necesarios, no para encubrir, sino para sostener la fragilidad de ciertos hechos. Un testigo que calla no siempre es cómplice. A veces es guardián. A veces es puente. A veces es límite. Julián comprendió que su papel había sido ese. Sostener una escena que no le pertenecía, pero que lo eligió por azar. Cuando murió, lo hizo como había vivido, sin hacer ruido, sin dejar grandes historias, sin revelar su secreto a nadie. Nadie supo lo que vio. Nadie supo por qué sus ojos a veces se perdían en la nada. Nadie supo por qué, de vez en cuando, parecía escuchar algo que no estaba allí. Y aquella escena, el hombre, las botas, el silencio, esa frase susurrada, ese momento suspendido en un tiempo que no fluía, se fue con él intacta, sin deformarse, sin ser convertida en rumor, en chisme, en narrativa inventada. Se fue pura, exacta, imperturbable, como si el universo hubiera decidido que solo debía existir en la mente de un zapatero viejo que nunca quiso entender más de lo necesario. Y así quedó la historia, sin pruebas, sin testigos, sin versiones cambiantes. Que un viejo zapatero atendió a Álvaro Uribe por error, que escuchó algo que nunca debió escuchar, que cargó con ese silencio toda su vida, y que murió sin contaminarlo, porque algunos secretos no buscan ser revelados, buscan un lugar donde morir dignamente.